Hola a todos, a partir de este video vamos a comenzar a estudiar espacios cubrientes. En este video vamos a ver la definición. Y bueno, la verdad es que esto de espacios cubrientes medio no es nuevo, ya se nos aparecieron cuando quisimos calcular el grupo fundamental del círculo. Voy a dar la definición y luego después voy a ver que el ejemplo que ya conocemos, que es el de la exponencial que va de los reales al círculo, es nuestro primer ejemplo de un espacio o una proyección cubriente. Así que sin más ni más, veamos la definición. Entonces un espacio cubriente de X aquí pues es un espacio topológico como usualmente. Es un espacio que vamos a llamar así X tilde, junto con una función continua, también como usualmente. Recuerden que en todos estos videos siempre que digo función se sobreentiende que es continua, a menos que yo diga lo contrario, pero usualmente siempre son funciones continuas, que va de X tilde en X. Justamente por eso es que estamos pensando que lo cubre, ¿verdad? Porque la función va de X tilde en X. Y esta función además va a cumplir la siguiente condición. Es que cada punto X en X tiene una vecindad abierta. Eso quiere decir que U es un abierto de X que además contiene al punto X minúscula. Y de manera que este abierto U en X cumple que su preimagen bajo P es una unión disjunta de abiertos de X tilde que se proyectan a U de manera homeomorfa bajo P. Y esencialmente esa es la definición. Entonces, antes de continuar metiendo más terminología, déjenme hago un dibujo acerca de cómo podríamos imaginarnos que es una proyección cubriente o un espacio cubriente. Voy a estar utilizando las dos. Digo, aquí en la definición digo espacio cubriente, pero luego también los llamo proyección cubriente, pues porque esencialmente es una función, ¿verdad? O sea, la función es la que estoy pensando como proyección, y esta función, pues en esta función ya van implícitos tanto el espacio X tilde como el espacio X. Y el dibujo que uno puede tener en mente es el siguiente. Aquí tengo X, por aquí tengo mi punto X y lo que digo es, bueno, va a existir un abierto alrededor de X, digamos este va a ser mi abierto U, de manera que la preimagen bajo P, aquí voy a tener P, y la preimagen se ve como una unión disjunta de abiertos, por ejemplo así. De manera que cada uno de estos se proyecta vía P, o sea, puedo restringir P a cada uno de estos abiertos. Acuérdense que estos abiertos, pues bueno, viven en X tilde. Y si restringo P a cada uno de estos abiertitos, es un homeomorfismo del correspondiente, digamos, de este en U. Al menos aquí en México lo que uno ve es que uno tiene una tortilla aquí abajo y uno tiene aquí un montón de tortillas arriba, de manera que las tortillas de arriba se proyectan de manera homeomorfa en la de abajo. Y bueno, ahora introduzcamos un poco más de terminología. Entonces en la definición les dije que para cada punto X existe una vecindad U. A esta vecindad, a estas vecindades que están cubiertas así como está aquí en el dibujito, les vamos a llamar vecindades regulares. Y a cada uno de los que están aquí arriba, o sea, justamente estas como tortillas que aparecen aquí arriba, les vamos a llamar hojas. Y bueno, a los abiertos de la imagen inversa de U, que se proyectan homomorfamente a U vía P, se les llama hojas de X tilde sobre U. O sea, estos de aquí, ¿verdad? Justamente como las tortillitas estas que tenemos aquí arriba. Vamos a hacer unas pequeñas observaciones. Quizá la primera observación es que si U es conexo, entonces las hojas son las componentes conexas de P a la menos 1 de U. Porque si se fijan en la definición de nuevo, déjenme se las muestro rapidísimamente, en ningún momento pedimos que U sea conexo. O sea, U puede ser cualquier vecindad simplemente que cumpla la propiedad esta de que aparece aquí, ¿verdad? En la definición. Y ahí está la observación. Otra cosa es que el número de hojas sobre U es la cardinalidad de la fibra, o sea, de la imagen inversa de X. Y este número es localmente constante. ¿Qué quiere decir esto? Que si tengo este número, esta cardinalidad bueno, la cardinalidad de este conjunto, ¿sí? Entonces va a haber un abiertito de X tal que para cualquier punto en ese abiertito, pues siempre las preimágenes tienen la misma cantidad, tienen la misma cardinalidad. Y como consecuencia inmediata, si X es constante, entonces la preimagen de cualquier punto va a tener siempre la misma cantidad de puntos. Entonces déjenme digo esto de nuevo un poquito más gráficamente. O sea, lo que digo es que si tengo un cubriente como aquí el del dibujo, de manera que el espacio de abajo es constante, es conexo, perdón, y yo me tomo este punto X y luego este punto Y, entonces la preimagen de X, P a la menos 1 de X, y la IP a la menos 1 de Y van a tener la misma cantidad de elementos, o sea, van a estar en correspondencia biyectiva. Y esto se desprende justamente de la definición de cubriente. Y pues si quieren verlo de alguna forma, pues es un ejercicio muy sencillito, ¿verdad? Y bueno, veamos ejemplos.
Antes de ver ejemplos interesantes de cubrientes, vamos a ver ejemplos que podrían que no ser tan interesantes, ¿verdad? Por ejemplo, la función identidad de x en x es un cubriente. Digo, tiene su valor, pero pues no es que sea la proyección más interesante del mundo, ¿verdad? A pesar de que, bueno, en realidad sí es útil. Para mi ejemplo 2, déjenlo describo más fácil con un dibujo, y es que, bueno, digamos que tengo x. Puedo construirme un cubriente muy fácilmente. ¿Cómo? Pues me tomo copias de x. ¿Y cuántas? Pues en realidad tantas como yo quiera, y la proyección pues en realidad es la identidad en cada copia, ¿verdad? Entonces esto también es una proyección cubriente, es muy fácil de verlo, porque si yo me tomo cualquier punto aquí abajito, cualquier punto x, ¿cuál vecindad va a existir? Bueno, en realidad me puedo tomar u igual a x como vecindad regular, y pues claramente la preimagen, pues la preimagen es una unión disjunta de abiertos, de manera que todos se proyectan homeomorfamente a u, que es igual a x. Y ahí está, ¿verdad? O sea, justamente lo que estoy diciendo es que la identidad, esencialmente la identidad en cada pedazo, o sea, voy a agarrarme copias de X, hago la unión disjunta, y luego me tomo esta proyección que, bueno, a lo mejor no está tan bien llamarla así, déjenme lo corrijo rapidísimamente y la voy a llamar simplemente P, y ya se entiende qué proyección de cuál proyección estoy hablando. Entonces, esto es una proyección cubriente, y claramente esta proyección no es tan interesante, ¿verdad? Justamente. Y bueno, puedo generalizar este ejemplo diciendo, bueno, ¿qué pasa si tengo dos cubrientes, no? Digamos que tengo mi cubriente este P de X tilde en X y este de Q de X gorro en X. Entonces, pues en realidad la unión disjunta, la proyección que va de la unión disjunta, definida de la manera obvia, o sea, se proyecto este acá con P y este aquí con Q, esto también es una proyección cubriente. Entonces, claramente esto, pues, bueno, sí es un proyecto, puede ser un cubriente interesante, pero entonces, en realidad lo que va a suceder es que basta estudiar, si tengo aquí X, y yo quiero estudiar los cubrientes sobre X, pues la verdad es que lo que me va a interesar es estudiar cubrientes, de manera que, bueno, este sea conexo, y que también el espacio de arriba también sea conexo. Entonces, esencialmente de ahora en adelante me voy a concentrar solamente en espacios conexos y sus cubrientes conexos. Pues porque los demás, pues esencialmente los puedo ver así, ¿verdad? Como unión de este tipo de cubrientes. Y bueno, estos son los ejemplos como yo les llamaría no tan interesantes. Y ahora sí podemos ver nuestro primer ejemplo interesante. Y en realidad es el ejemplo que ya vimos, ¿verdad? Tenemos la función que va de los reales en la circunferencia y que a un punto x lo vamos a mandar a e a la 2 pi i x. Y si recuerdan, esta función la podemos pensar como, así como una espiralita aquí, de manera que proyectamos hacia abajo, ¿verdad? O sea, en vez de pensar a los R's como una línea recta, la puedo pensar como una espiral y simplemente proyecto a S1. Y claramente esto es un cubriente, ¿no? O sea, si me tomo un punto aquí abajo, va a existir un intervalito suficientemente pequeño, de manera que cuando me tomo la preimagen, pues son copias de ese intervalito que se proyectan de nuevo, pues vía la función esta P, se proyectan de manera homeomorfa al abiertito de abajo. Veamos otros ejemplos de cubrientes del círculo. Para eso tomemos un natural n y definimos la siguiente función. Va a ser una proyección de S1 en S1 y lo que va a hacer es, vamos a tomar un elemento de S1, recuerden que S1 lo estamos viendo como los complejos unitarios y lo vamos a mandar a Z a la n. Y bueno, este cubriente, una forma de imaginárselo es más o menos como en el dibujo que acabo de poner. Y lo que sucede es que, bueno, si tomamos un punto aquí abajito en el círculo, pues siempre vamos a poder encontrar, a lo mejor mi punto lo debería usar, lo podría tomar aquí, ya es un poquito más fácil de visualizar. Siempre va a existir una vecindad, de manera que pues la preimagen van a ser esta unión disjunta de intervalitos, ¿verdad? Y bueno, lo que va a resultar es que la cardinalidad de p a la menos 1 de z, pues va a ser exactamente n, ¿verdad? Que son justamente las n raíces del elemento z. Y también noten que si n es igual a 1, pues esta es la función identidad. Y en realidad lo que sucede es que entre este primer ejemplo, que es un cubriente del círculo, y estos otros ejemplos de cubrientes del círculo, son todos los cubrientes conexos que uno puede encontrar de la circunferencia. Eso no es enteramente obvio, pero vamos a demostrarlo eventualmente ya cuando desarrollemos toda nuestra teoría de espacios cubrientes. Y también lo que sucede, digo así a modo de spoiler, es que, por ejemplo, si se dan cuenta,
se sugiere, hay alguna especie de correspondencia aquí entre los cubrientes y los subgrupos del grupo fundamental de S1 que es isomorfo a los enteros, ¿verdad? O sea, como que este pues corresponde al subgrupo trivial porque de hecho la imagen, si se toman grupos fundamentales en esta proyección, la imagen del inducido es trivial y entonces este corresponde al subgrupo trivial de los enteros, mientras que la imagen del inducido en grupos fundamentales de cada una de estas proyecciones es nz, que es a su vez un subgrupo de aquí. Entonces, esencialmente lo que sucede es que hay una correspondencia entre los cubrientes, que son estos del círculo, y subgrupos del grupo fundamental. Todo eso lo vamos a demostrar. En realidad ese es el objetivo de nuestra teoría de cubrientes. Y eso es lo que va a decir el teorema de clasificación de cubrientes conexos. Que hay una correspondencia entre cubrientes conexos y subgrupos del grupo fundamental del espacio en cuestión. Y a su vez, esta correspondencia nos va a dar como una especie de diccionario que va a ir de ida y vuelta entre pues, información entre subgrupos del grupo fundamental y cubrientes. Esto, por ejemplo, va a ser muy útil para estudiar subgrupos de grupos libres. Porque ya sabemos que si nos tomamos una florecita con n pétalos, entonces su grupo libre, por ejemplo, de este es F3. Y entonces, pues podemos estudiar los subgrupos de F3 estudiando cubrientes de esta figura, ¿no? De esta florecita. Y bueno, en fin, eso lo vamos a hacer eventualmente. Bueno, eso es todo lo que les quería decir por este video. Nos vemos en el próximo.